poco de tiempo y que cuando quieran entran ahí cuando entren le vaya bien. Que se crean entre los cubanos en el exterior educación e interés en el mundo. Hola amigos, hola amigas, qué gusto estar con ustedes de nuevo en este programa Conversaciones Americanas, donde conversamos de temas de las Américas, de la del norte, de la del sur, la de las islas. Estamos de nuevo en comunicación con ustedes y hoy hemos seguido algunas noticias. Casi todos los días queremos salir, pero pasa que hemos estado ocupados, es el inicio del curso, preparando el inicio del curso con los estudiantes, el uso de los métodos electrónicos, digitales, etcétera. Y como siempre nos toma su tiempo prepararnos y no queremos salir a hablar de la cotidianidad, aunque conozcamos las cosas estructurales, es bueno también informarse de lo que está pasando en lo concreto, lo que está pasando ahora para venir con una información actualizada. Quizás a veces se nos va la mano y me doy cuenta que digo, tengo un tiempito, lo voy a hacer y entonces me empiezo a preparar y cuando ven a ver se me ha ido el tiempo y no lo puedo hacer. Pero una de las cosas que estamos pensando hacer es en los próximos meses, digamos, la próxima semana empezar y por los próximos meses, como yo tengo ahora un poco más de control sobre mi calendario, mi schedule, lo que voy a hacer es tratar de estabilizar el programa a una hora específica. Vamos a ver cuándo me es más conveniente. Es posible que empecemos a hacerlo en la mañana algunos días y de esa manera las personas lo tienen. En definitiva, estamos tratando de hacerlo siempre por la tarde, que es los momentos que generalmente ocupamos y de todas maneras lo hacemos casi sin avisar. Bueno, vamos a hablar hoy de varias cosas, algunas que yo tenía pendiente, un material que no les presenté pero que quería que ustedes vieran y después voy a tratar algunos temas que son fresquitos, son de estos días y que yo creo que van a ser útil para la conversación que estamos teniendo sobre lo que pasa en Estados Unidos, en la política de Estados Unidos hacia América Latina y en América Latina también con algunas especificidades sobre el tema de Cuba. Entonces, lo primero que yo quería hacer es compartir con ustedes un video que se me había pasado. Traté de encontrarlo el otro día, pero el problema es que el tema que tenía era diferente a lo que se trataba y por eso no lo encontraba. Y entonces hice un programa de la carrera y se me pasó. Y es lo que dice en español un hispano que ha estado envuelto en la defensa de la comunidad latina en Minneapolis. Y voy a hablar un poco de Minneapolis porque es un lugar que yo conozco muy bien. Yo tuve la oportunidad de enseñar por un año en Minnesota y como siempre hago en cualquier lugar que voy, me trato de vincular con los temas de la comunidad latina. Siempre trato de tener una relación especial con mis estudiantes de origen hispano, sin discriminación hacia los demás, pero sabiendo que generalmente se ubican en el grupo de las minorías y como yo también he tenido esa experiencia en los Estados Unidos, trato de ayudarlos a que apliquen a becas, que traten de promoverse y también eso me permite entrar en comunidad con la comunidad local. En adición a eso, ustedes saben que yo me opongo férreamente a la política de bloqueo y en los estados en los que he ido he tratado también de vincularme a los diferentes grupos que van desde agricultores, que ya conocí antes de llegar a Minnesota, algunos de los que eran, yo estaba en un posgrado, o sea, era una beca de posgrado en Minnesota y que además incluía una posición de profesor visitante y también me conecté con las coaliciones que se hacen, la de Minnesota, una coalición ejemplar en el tema de la lucha contra el bloqueo porque incluye desde sectores que son extremadamente conservadores, pero conectados a los agricultores de Minnesota y que muchas veces se les trata de presentar como que son
egoístas que lo único que quieren hacer es vender comida y mucho menos, y que ese es su principal motivo, cuando en realidad, cuando uno conoce la historia, se da cuenta, por ejemplo, que una gran motivación para la movilización de la población rural de Minnesota para la venta de comida hacia Cuba ocurrió a través de iglesias protestantes. Gente que hizo visitas en la época de Clinton, porque yo siempre digo que se recuerda de Clinton por la ley Helms, porque Clinton es una persona que verdaderamente tenía una manera de hablar por 3 y 4 lados de la boca, pero también había veces que hacía cosas positivas y había cosas que hizo muy negativas. Él mismo ha dicho que él firmó la ley Helms en contra de su voluntad, pero que era lo que dictaba el momento político. La Florida era un estado competitivo y él pensó que tirando esa piltrafa al cocodrilo de los partidarios del bloqueo, él los iba a apaciguar. En definitiva no lo logró, porque fíjense que lo que vino después fue el desastre con Elián y la manera en tan anti-norteamericana que ese sector se comportó, pero él en sus memorias lamenta haberla pasado y reitera, que es algo que no se puede olvidar desde el punto de vista legal, que él le agregó un statement, un presidential statement, que quiere decir una declaración presidencial. Y allí en esa declaración presidencial es un poco wichi-wachi porque la ley está allí, él está firmando la ley y la ley dice que le imponen importantes restricciones al presidente para cambiar la política hacia Cuba. Fíjense que el propio Jesse Helms dijo que era una ley a prueba de Clinton. Fíjense por dónde estaban pensando esta gente. Y a quienes ellos ven como sus principales oponentes, etc. Y sin embargo, Clinton, al abrir todas aquellas licencias a partir de la ley Torricelli que él hizo, él defendió que aunque firmaba la ley, dice en la declaración presidencial, que nada de lo que diga la ley pueda interpretarse como reduciendo los poderes constitucionales del presidente en política exterior. Cuando en realidad, fíjense que hasta los autores lo dicen, estaban tratando de reducir el poder del presidente, en este caso Bill Clinton, para manejar un elemento de la política exterior, que es la política exterior a Cuba. Ahora, dentro de eso, Clinton dio muchas licencias. Yo tuve el beneficio, ya yo había renunciado a mi puesto en el gobierno y me había vinculado mucho más con la comunidad judía en esos 7 años que yo tuve que esperar para viajar al exterior. Y en ese contexto me pude relacionar con mucha gente que viajó a Cuba con licencia religiosa, con personas también que viajaron a Cuba con licencias educacionales, con personas que viajaron a Cuba como cubanos americanos. Fíjense que Clinton llegó a hacer aquello de limitar los viajes de los cubanos americanos a Cuba, pero fue uno de los primeros que empezó a reiterar aquel mantra que es tan importante de que nunca se debe limitar los viajes de los cubanos americanos a Cuba, porque esos son los mejores embajadores de los Estados Unidos con la población cubana, por sus vínculos familiares, sus vínculos filiales, vínculos de colegio, etc. Y bueno, les decía que a partir de ahí se inicia un proceso de interacciones muy importantes que se dan en este contexto entre Estados Unidos y Cuba, y eso empieza a crecer, a crecer, a crecer, y uno no puede entender el resultado que se da en la administración Obama, cuando el presidente Obama incluso viaja a Cuba, cuando el presidente Obama hace lo que es correcto, eliminando no, dando un paso significativo, por lo menos para temporalmente derogar lo que él llamaba la política más estúpida que el gobierno norteamericano haya seguido en su historia hacia país alguno, y esto se produjo aquel deshielo que muchos recordamos con un gran interés. Y bueno, eso origina toda una dinámica que es importantísimo a tener en cuenta en la discusión de hoy. Bueno, yo les voy a poner, les hablo de toda esta historia, porque a partir de esos viajes se crearon ahí en Minnesota,
sectores importantes que abogan por un cambio de política y que van desde la venta de productos agrícolas, esa venta de productos agrícolas que no se motivó en el egoísmo, probablemente había un interés de hacer negocio, y eso se lo dije a María Elvira una vez que me entrevistó y le dije, ¿qué hay de antinorteamericano que las personas que quieran hacer negocios promuevan que haya libertad para hacer negocios? Porque María Elvira dijo, sí, porque el New York Times tiene un editorial y Café ha estado vinculado y ha acudido a Washington acompañado de los agricultores. Y bueno, yo que estaba en ese momento en Café, le dije, bueno, mira, yo no veo ningún problema en promover, no hay nada más antinorteamericano que la idea de hacer un negocio y que la gente tenga la libertad de ir y hacer negocio con quien lo entienda. Si a ti te parece algo inmoral en ese negocio, persuade, no cojas una ley y restringas derechos que son interpretados como naturales. La idea de hacer contratos. A nadie le ponen una pistola en la cabeza. Tú vas a Cuba y dices que quieres vender cerveza o que digamos que quieras hacer una inversión en un hotel o quieras hacer algo ahí, de ahí no vas a salir con una pistola en la cabeza. El gobierno no te va a decir, ya que viniste tienes que hacerla, ¿no? Tú vas y juzgas. Si alguien te quiere persuadir que eso es inmoral, porque no permiten a los cubanos montarse en un catamarán y eso está mal, y eso es condenable y eso es criticable, bueno, esa persona te persuada. Yo te puedo decir a ti que aún dentro de esa condición que yo condeno y critico, que es que los cubanos no se puedan montar en un catamarán, a mí me parece la política de negocio abierto con Cuba mucho mejor. Y hay que decir que ya desde el año 2000 se produjo esa importantísima ruptura dentro del bloque republicano, en el cual muchos políticos, sobre todo del medio oeste, motivados por esos grupos que iban a Cuba, religiosos sobre todo, que eso yo lo vi en Minnesota y lo aprendí de la conversación que tuve allí, esos grupos básicamente llegaban y veían la realidad, conversaban con líderes religiosos del contexto cubano, viajaban por la isla y decían, ninguno venía para acá diciendo hay que meter el comunismo en los Estados Unidos. Yo no conozco a ninguno en Minnesota. De hecho, las personas, por ejemplo, que eran grandes soportes del congresista republicano, trumpista hoy al 100%, Tom Emers, toda esa gente, ninguno te dijo, oye, yo vine para acá cuando vi a Cuba, qué maravilla. Yo quería que venir para acá y nacionalizarlo todo. Vamos a meter aquí una economía de comando. No, todos los que venían y decían, así con toda claridad, por cierto, si alguien puede, de los que están mirando, que me pueda poner un comentario, porque no estoy seguro que me están escuchando, no veo ningún comentario que haya entrado todavía. Así que si alguien puede, dígame si se escucha bien o no se escucha, pues estoy preocupado de que no ha entrado nadie ni ha saludado. Pero, ¿qué fue lo que ellos vinieron diciendo? No, oye, aquello es una maravilla, el comunismo es lo que tenemos que traer importado para acá. Locos estarían si hubiesen hecho eso. Pero ¿qué empezaron a decir cuando vinieron? Ya, muchas gracias, Auténtica Cuba 7722, y está muy bien que Mendive está acá. Ay, gracias a Dios que Mendive está con nosotros hoy. Bueno, y les decía que esa gente no vinieron diciendo eso. Lo que vinieron diciendo fue que no era justo el tipo de política que había hacia Cuba y que por lo menos era un elemento mínimamente de decencia, mínimamente de dignidad norteamericana, que esas personas que estaban en Cuba no fueran sancionadas como pueblo usando el tema de la comida. En esa posición que ellos tuvieron, se beneficiaron que incluso en la OEA, en la Comisión de Derechos Humanos, se había pasado una decisión recomendatoria porque Estados Unidos le pide a los países de América Latina que estén en la Comisión de Derechos Humanos, pero Estados Unidos no acepta la jurisdicción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí había salido una declaración que decía que las disposiciones del bloqueo de las sanciones, no decían el bloqueo, pero dicen las sanciones, que incluyen los elementos de salud y educación, son contrarias a las disposiciones del derecho internacional sobre sanciones al respecto de los derechos humanos, a la salud y a la educación.
y decían que habían otras cosas, por ejemplo, el derecho a la vida, y que no era, vaya, la concepción del memorándum Marjorie no se podía defender públicamente ni en la OEA. Esa es la realidad. Entonces se les decía, se creó esa coalición, y recuerdo que en el contexto de Minnesota es una cosa fantástica, porque tú te puedes encontrar una convención que se hizo ahí, nunca se me olvida, en la Universidad Augustana, se hizo una convención de pedir cambio de relaciones con Cuba, y fue muy interesante porque esa convención, donde la gran mayoría eran personas de posiciones de izquierda, algunos que en aquel momento trabajaban o que habían trabajado, en el momento que yo estuve, habían trabajado por la liberación de los 5 incluso, que eran de los principales organizadores, creo que estaba Alicia Jarabko allí en aquel momento. Sin embargo, fue muy bonito ver un video de Tom Emers, el congresista del área rural de Minnesota, de la senadora Amy Klobuchar, de la senadora Tina Smith en aquel momento, de el fiscal general del estado y del embajador de Cuba, José Ramón Cabañas, que mandaron para allá un mensaje diciendo que qué positivo era que hubiese esa convención y que todo se ponía a un lado. Eso no tenía nada que ver con las organizaciones esas fantasmas que creó aquella coalición que se llamaba Engage Cuba o Cuba Engage, no me acuerdo ahora el nombre, que básicamente lo que hizo fue gastar dinero en Washington sin mover las cosas desde las bases. Ahí se había estructurado una relación bonita, funcional, integrada, donde estaban en un amplio frente todas las fuerzas que quieren un cambio de política hacia Cuba, incluyendo la comunidad cubana, donde habían varias personas que te lo decían con claridad. Ahí en los clubes de jazz de Minnesota nos encontrábamos varios cubanos, y había gente como Nachito Herrera, por ejemplo, que es una persona que tiene una relación muy cordial con el gobierno cubano y ha hecho grandes donaciones para las escuelas de música. Y habían otras personas que te decían así mismo, casados con norteamericanas, etcétera, con múltiples intereses, y te decían, yo estoy en esta coalición porque yo creo. Le recuerdo que una vez hubo uno que me dijo así, usando uno de origen de deportista, y que me dijo, porque yo creo que al comunismo no se le gana tirándole recta, hay que tirar curva, hay que tirar slider, hay que tirar otras cosas, y yo por eso apoyo que se levante el bloqueo. Y me dijeron aquí que viniera a la oficina de la senadora Smith, y vine. Y entonces yo le dije, mira qué bien, yo creo que eso es lo que hace falta, que el tema haga la coalición y no la coalición que empiece a definir los temas. Y entonces, bueno, les cuento todo esto por la importancia que yo creo que es mover todo lo que sea posible en torno a la relación con Cuba, y ver en cada lugar qué pueden hacer los actores locales para tener una posibilidad de una mayor relación. Yo ahora les quería pasar a ponerle un video que sacó la Deutsche Welle, que saca uno de los líderes ahí de la comunidad latina en Minnesota, con la cual tuvimos mucho contacto. Hay muchos ecuatorianos, hay un restaurante ecuatoriano ahí que ahora no me acuerdo el nombre, que es muy bueno. Hay mucha relación de los latinos ahí en Minnesota, por ejemplo, hay varios clubes, ahí vive la hija del Niño Rivera, que canta en su propio grupo. Gloria se llama ella es casada con un norteamericano. Si ve nuestro programa, que le llegue nuestro saludo a Gloria. Es la hija del famosísimo músico pinareño, creo que era de Pinar del Río, el Niño Rivera, que tenía otro nombre, pero él tenía, su nombre artístico era el Niño Rivera. Y eso, con gran facilidad, los cubanos que iban ahí se integraban como latinos. Toda esa historia que a veces uno oye, que el propio Rubio, Marco Rubio, una vez llegó a decir, no, con perdón para los emigrados, yo soy exiliado. No, yo soy persona que al salir de Cuba influyó en mis posiciones el modelo económico que había y el modelo político que estaban vinculados. Nada es mejor que vivir en el país donde uno nació y donde creció, pero dadas las condiciones me fui para otro lugar. Pero yo no tengo nada que me haga poner una barrera entre
entre mi condición y la de los otros latinos. Y eso es una cosa buena que pasa, por ejemplo, en California, uno lo nota, por ejemplo, en algunas partes, pero en algunos lugares donde hay una concentración más grande de cubanos, a veces se impone esa narrativa de Guerra Fría y entonces hay hasta quien quiere tener una distancia y hasta una discriminación en relación a los otros latinos. Incluso discriminación de rasgos físicos, etcétera, que cada vez que yo la oigo, a mí me encanta ir y jugar dominó donde quiera que hay cubanos y eso, pero cada vez que yo oigo eso me siento tan mal cuando aparece el racismo cubano que tiene a veces condición contra el afrodescendiente, pero también a veces contra el latino de otros países, algunos por rasgos indígenas. Y es una cosa que yo creo que hay que decir. Qué bueno que está por nosotros Aldo Calero, que es una persona que colabora mucho con nuestro canal. Qué gusto que esté por aquí. Bueno, y a raíz de eso voy a poner una de las personas más activas es este señor, que yo ahora no recuerdo muy bien el nombre, pero yo voy a poner lo que él dijo sobre por qué él estaba allí metido con lo que ha ido pasando en torno a los raids, las redadas del el Instituto de Inmigración que se conoce en Estados Unidos por las siglas ICE. Voy a ponerlo ahí. Bueno, Aldo nos ha hecho la primera donación. Recuerde que usted puede dar me gusta, que puede compartir y contribuir con el espacio. Se me ha olvidado decir que ya llegamos a los 7,000, nos pasamos de los 7,000 sin casi notarlo, de los 7,000 suscritos, no de los 7,000 miembros, tenemos pocos miembros, pero nos gustaría que las personas se vinculen más y yo creo que eso hay que celebrarlo, así que si usted puede, comparta el programa, dele like, ponga un comentario si quiere poner su comentario, porque este programa no es solo mío, yo quiero que sea un espacio de conversación civilizado, decente, sin gritería, sin letras mayúsculas, entre los que estamos aquí. Pero bueno, les estaba contando, voy a poner este video para que ustedes vean, porque siempre ha habido, señores, miren, cuando hay el Festival de Cine Latinoamericano en Minnesota, se llenaba el teatro y la gran mayoría eran personas de otro origen, no eran personas de origen latino. Iban muchos latinos, pero también iban personas de otro origen. Se hizo un festival de cine cubano al cual vino Blanca Rosa Blanco, que tenía una película que ahora no me acuerdo, pero que era sobre, tengo entendido que era sobre un crimen, algo así, que ella era la directora, no actuaba, no era solo la actriz, era la directora también, fue ahí y se llenó. Vino los Bambán, vino también, vinieron diferentes cantantes, vino Omar Aportuondo, tuve la oportunidad de conversar con ella ahí, Daimé Rosarena, Daimé, bueno, la muchacha que es muy buena cantante, que creo que vive en Canadá, también vino, pero vino con otros músicos cubanos, etcétera, etcétera. Varios grupos que iban ahí y se llenaba de muchos norteamericanos que no tiene origen latino también. Y ese grupo es de personas liberales, sindicalistas. Recuerde que el Partido Demócrata en Minnesota se llama el Partido of the Farmers, Workers and Farmers, o sea, el Partido de los Trabajadores y Campesinos. Y tiene una dimensión socialdemócrata muy importante porque hacia allí hubo una inmigración muy grande de personas de Suecia, Noruega. La escuela, por ejemplo, que yo daba era una escuela que pertenecía a la iglesia luterana sueca. Y, por ejemplo, hay una casa de Suecia ahí en Minneapolis, que es de lo más bonita. Yo iba mucho a trabajar ahí porque tenía una oficina y bueno, siempre me ha interesado la historia de Suecia, la experiencia socialdemócrata de los países nórdicos y después voy a hablar en parte porque, entre otras cosas, que mi abuela era hija de daneses, nació en Cuba, pero sus padres vinieron su padre particularmente había venido de Dinamarca y de una familia histórica en el sur de Dinamarca, norte de Alemania, al punto que él tiene estatuas en Dinamarca. Sería el padre de mi tatarabuelo. Y entonces, siempre dentro de ese contexto, interactuábamos ahí
con esas personas. O sea, no me extraña que se haya creado este grupo de llamados testigos de las redadas o algo así, que tratan de documentar y proteger a los inmigrantes indocumentados frente al récord de abusos de esta política que fue proclamada por el presidente Trump. El pueblo norteamericano en su mayoría votó por ella, que esto hay que decirlo así, no se puede estar escondiendo la gente. Y hay que recordar aquí que muchas personas, entre ellos este servidor, donde quiera que hablamos de este tema, dijimos, esa política, el intento de aplicar esa política va a ser verdaderamente divisivo, polarizador en el contexto norteamericano. Hay mucho de Estados Unidos que no va a vivir lado a lado con una política que se propone deportar esos millones de personas que Trump ha estado proclamando. Esta misma cosa de decir, oye, y el que recuerdo que en varias ocasiones, tanto a Trump como a algunos de los que hacían la campaña con él, entre ellos el vicepresidente Vance, había veces que le preguntaron, pero tú vas a deportar a la abuela y el abuelo que llevan aquí en Estados Unidos desde 1988, 1990, han vivido en los Estados Unidos, han hecho toda su vida, tienen hijos y hasta nietos, y entonces ellos han dicho que vaya y reclame la visa ya, es lo que ellos decían. Lo vamos a deportar, todo el que está aquí es el resultado de un acto criminal, según esta gente. Y era algo que, por ejemplo, otras administraciones trataban de distinguir. Desde muy temprano también hubo gente como yo que dijimos que se necesitaba una, y siempre las voces más razonables en la comunidad latina y la gente que apoya a la comunidad latina han dicho que se necesita una política que reemplazara la política fallida que tenía lugar, en la cual habían abusos significativos de la política de asilo. Uno de mis profesores, o diría hasta mentores, fue profesor en el seminario de Salzburg sobre estudios americanos, es el profesor Peter Scarry de la Universidad del Colegio de Boston, del Boston College, y es una de las personas que incluso he citado en áreas como decir la importancia de la preservación de determinados rasgos culturales y de cultura política que tiene Estados Unidos y que hay que buscar formas de asimilación, que también no se puede llegar a los Estados Unidos, que habría que poner coto a las personas que llegan a los Estados Unidos a última hora y piden todos los beneficios, cuando en realidad hay un compromiso especial histórico con los latinos que crecieron aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, las personas que la frontera los brincó, y con los africanoamericanos, por una razón sencilla, que las grandes injusticias que pusieron en desventaja a los inmigrantes de otros países no lo tocan tan directamente como las injusticias producto de leyes americanas en áreas, por ejemplo, como la inmobiliaria, que los programas de acción afirmativa tienden a compensar. Todo eso estaba ahí, pero esto se decía con toda claridad que las personas que tenían una noción de lo que estaba proponiendo Trump y decían simple y llanamente, esa es una política que solo, incluso quien decía, no va a ser sostenible a largo plazo. Y lo otro que decían es, esa política la van a tener que aplicar a sangre y fuego. Y estamos viendo cómo ha habido no solo una reacción, una respuesta en la comunidad latina, que a veces ha venido acompañado con el poco riesgo, la poca voz, el mucho eco de las posiciones de Trump que tienen los representantes latinos, particularmente los cubanoamericanos del sur de la Florida, con alguna excepción de María Elvira Salazar, y eso lo vamos a manejar más tarde, pero es evidente que ese sentimiento se expresó en las calles de Minneapolis. Habían estos destacamentos de gente que iba y con sus videos trataban de documentarlo, trataban de hacer lo que en los grandes movimientos de derechos humanos y derechos civiles siempre han hecho, que es nombrar y avergonzar. Venir, e incluso cuando hay, contrario a lo que ha pedido varios gobernadores ya y congresistas, que es que ellos no operen con esas máscaras que se ponen,
Porque si usted está orgulloso de lo que usted está haciendo, ¿para qué usted necesita una máscara? ¿Entiende? Y entonces, esos grupos que no tienen nada que ver, le están diciendo que son de Antifa. Muchas de esas personas no tienen nada que ver con Antifa. Son personas que tienen un vínculo especial con la comunidad latina, con la comunidad somalí en el contexto particular de Minnesota, y han salido a documentar esos abusos y a poner cierta restricción a un grupo que los han soltado en la ciudad y particularmente le han dicho, ustedes tienen que aplicar una política de deportar a todo el que puedan agarrar y háganlo al precio que sea necesario. Y eso es lo que yo creo que pasa. Ese es el americano que representa a la patria de Lincoln, aquella que José Martí decía que amaba la patria de Lincoln tanto como detestaba la patria de Putin, el ideólogo del expansionismo, del maltrato a otras personas. Y ahí es importante que esto se tenga en cuenta. Voy a poner el video ahora mismo donde sale esta persona que es un líder latino de la comunidad de Minnesota y que paradójicamente no lo han sacado en los principales lugares nacionales, pero yo sé que él tiene que ver mucho con lo que está pasando ahí y voy a ponerlo para que ustedes, salió en la Deutsche Welle. Déjame ponerle compartir pantalla. Voy a buscar, aquí está. Y quisiera que ustedes lo vean. Ojalá no me pongan una restricción por esto. Pero bueno, yo creo que vale la pena verlo. Voy a subirlo. Ustedes van a ver que él cuenta el origen de todo lo que pasó. Porque a mí me parece, y lo quiero reiterar, que es muy importante poner la responsabilidad política donde está. Yo he visto varias veces el video ese donde sale el agente de ICE y los disparos que le hace a esta señora, tenía 37 años, Renee Wood, la madre de 3, poeta, originalmente de Colorado también, que es otro estado en el cual yo he vivido bastante. Y es muy curioso la manera que le han ido arriba, la han tratado de denigrar, diciendo que ella era parte de un grupo terrorista interno. Eso todo parece indicar que es una mentira, no han podido demostrar ninguna afiliación. Han tratado de bloquear la apertura de un caso por las autoridades locales de Minnesota, del alcalde de Minnesota y la fiscal de Hennepin County, que es el lugar donde ocurrió el incidente, y del fiscal de Minnesota, que también ha dicho que quiere abrir un proceso. Y yo creo que no hay manera, fíjense señores, por la ley norteamericana no hay manera que van a evitar que el Estado abra un proceso sobre un incidente que ocurrió ahí. Yo creo que lo más que pueden hacer es convertir esto en un tema federal, que digamos hagan un juicio federal y hagan una investigación y que pongan las evidencias a la disposición de cualquier autoridad, pero puede ocurrir que ellos a nivel federal en una corte absuelvan a la persona. Yo no sé si lo van a absolver, ni quiero prejuzgarlo, y después se lleve a un juicio a nivel estatal, porque de nuevo, aunque en Miami eso parece que no se sabe por el recaudador de impuestos, Estados Unidos es un país federal. Hay un nivel federal de la ley y hay un nivel estatal. Y yo creo que es importante ver dónde está la responsabilidad política de esto. Y la responsabilidad política primero está en los que hicieron esta propuesta de votar a las personas de aquí, deportarlas, no importa cuánto tiempo llevaran aquí, no importa ninguna noción de derechos naturales, no importa ninguna noción de humanismo, simple y llanamente era llevarle la contraria. Biden había dejado entrar a todo el mundo, lo cual no es cierto, pero es cierto que entró mucha gente, millones de personas en ese contexto, y después de eso lanzaron a hacer esta política y se lanzaron a implementarla. Esto no hay nada extraño que haya pasado aquí, que un incidente como este, que no es el único, hay varios. Tengo entendido que hicieron unas preguntas. Yo les sugiero a ustedes que vayan a un sitio que se llama ProPublica,
y hay todo un artículo en español con videos de todos los abusos que han ocurrido a manos de ICE, con documentación filmada de la aplicación, por ejemplo, de técnicas de estrangulamiento que la policía de los Estados Unidos recibe entrenamiento para no practicar, o practicar solo en caso de que haya una amenaza de muerte, y es evidente que en muchos de esos videos no hay una amenaza de muerte. Están cogiendo a una persona que está tratando simplemente de escapar o de reclamar que él no tiene que presentar los documentos. Han ido a una especie de pesquería a ver a quién pueden coger cerca de un Home Depot, a trabajadores humildes que están buscando la manera de ganarse la vida, jardineros, y le ven en forma latina. Hay especie de perfilamiento racial ahí. Y yo les recomiendo que vayan a ProPublica, no me acuerdo ahora el nombre de la periodista, se llama Nicole Algo, y usted puede ir ahí y ver ese reportaje. Está en inglés y está en español también, lo pueden ver. No, ahora no lo puedo encontrar, pero Mendive, sería bueno si tú puedes encontrarlo. Busca un website que se llama ProPublica, Nicole, no me acuerdo el nombre, para compartirlo aquí. Y bueno, vamos a ver ahora lo que pasó ahí en Minnesota y por qué estos grupos estaban actuando. O sea, estaban actuando dentro de toda la legalidad. Tú vas a aplicar una política que el 50% de los norteamericanos está o más, porque aunque mucha gente decía que había endurecer la política migratoria, hoy la mayoría de los norteamericanos discrepan en encuestas, incluyendo una encuesta de Reuters, discrepan en encuestas con la manera que se está implementando esta política de deportación. Si tú vas a hacer una política a la cual se le opone más de la mitad de la población, tú eres responsable de eso. Y si hay abusos, y si hay excesos, y si hay incidentes como estos, fíjate, yo no voy a sacar la cuenta si el pie así mismo es. Ese Nicole Foy, ese mismo es gracias, Mendive, voy a compartirlo. Ese es el que pues, yo les recomiendo que vayan y lo vean. Si tú te dedicas a implementar esa política, tu partido, los que votaron por ti, en ese momento también, porque la primera responsabilidad la pongo en el presidente Trump y en los que alrededor de él han desatado este tipo de política. La segunda es la responsabilidad de un pueblo que mayoritariamente votó por un mandato que abiertamente decía que se iban a hacer este tipo de cosas. Yo cuando eso pasó, yo dije, ay, mi madre, ¿cómo es posible? Después que se haya dicho incluso que se estaban comiendo los gatos, se estaban comiendo los perros allá en Ohio, a partir de esas mentiras, el propio vicepresidente después dijo que era bueno que aunque fuera mentira, de todas maneras, que la gente pensara en el relajo que había en la política migratoria. Y yo creo que evidentemente eso no tiene nada que ver con el ideal ilustrado de un debate público. Pero bueno, ya yo creo que he puesto esto sobre la mesa. Yo no voy a poner, yo quería hasta poner a veces fragmentos de reportajes de ProPublica, pero no lo voy a hacer porque nos va a consumir mucho tiempo y quiero hablar de otros temas. Pero vamos a poner en un momentico este video y ustedes van a ver lo que cuenta sobre por qué es que se produce ese encuentro, ese choque entre la gente que viene y ella, la Nicole que está manejando, le dice simple y llanamente, ¿qué tal, dude? No, nosotros tú no eres un enemigo de nosotros, algo así que le dice. Y el hombre va después y entonces toma la foto de la chapa del carro de la señora esta de Good, y después da la vuelta y entonces él se para adelante y él saca la pistola. Usted puede ver el video no sé cuántas veces. A mí hay veces que me parece que se está cumpliendo esto. No estoy diciendo que no se puede aplicar lo que dijo Orwell, no se aplica a los regímenes comunistas, a la prohibición totalitaria, etcétera. Pero eso de que el partido, después que tú veas las cosas, te va a decir cómo tú debes interpretarla, y que va a haber un tongonal de gente que lo que van a hacer es confirmar la posición política independientemente de lo que vean ante sus ojos, porque yo creo que es evidente ahí que esa mujer no estaba haciendo ninguna actividad terrorista. Es cierto que estaba obstruyendo el paso de las autoridades, pero ahí habían
muchas maneras de desescalar esa situación. Y el hombre que está adelante, es posible que tú puedas decir que tenía un pie un poco más metido y que todavía la rueda no estaba todavía doblada completamente a la derecha pero es claro que ella no estaba para tirarle el carro delante a nadie, porque varias veces le pasaron por delante allí, y el hombre, cuando echa a andar el carro, le mete un disparo, el primer disparo. Los otros dos disparos, es evidente. Yo no sé quién puede ver allí que esos son dos disparos para protegerse de un peligro de muerte, cuando en realidad el carro ya había echado a andar, y yo creo que es evidente que los dos tiros entran de lado. O sea, no, es muy difícil que, si usted es capaz de meter dos tiros por el cristal de al lado del chofer, esos dos tiros son para evitar que te atropelle a ti, cuando solo te puede atropellar si tú estás delante por donde el carro va. Pero fíjense, aún así, yo creo que el agente en última instancia es un agente, el principal. El que tiene más responsabilidad con la aplicación de esta política es el que la adoptó, el que la ha estado defendiendo, los que la han estado implementando sin decir nada. Y eso se llama el presidente Trump, su gabinete, la secretaria de Homeland Security y el Partido Republicano, que se ha movido muy afín a las posiciones del presidente Trump aquí. Por eso yo quiero ver que se vea lo que pasa. Se implementa esa política, hay respuestas que son absolutamente legales. La idea de expresarte contra esas políticas es absolutamente norteamericana. Está protegida por la primera enmienda. Sonar un pitillo para que la gente sepa que vienen las autoridades no está prohibido, no hay ninguna ley que diga eso. En ningún lugar me da la gana de sonar un pitillo, me da la gana de sonar el claxon, ya. ¿Para qué? Para que sea más difícil, debido a la desobediencia civil, que tú puedas implementar la política que te has planteado. Así de sencillo. Si eso lo ha hecho los conservadores también en múltiples ocasiones con otras políticas. Entonces, la realidad es que hay un muerto ahí. ¿Y quiénes son los principales responsables políticos de esos muertos? Yo creo que los que saltaron a implementar estas políticas y no han respondido ante la realidad de que esto ha tomado proporciones verdaderamente divisorias, y no es solo la comunidad latina contra ICE, eso es la comunidad latina, la comunidad somalí, las diferentes comunidades, y en adición a eso, el grupo grandísimo de norteamericanos que son bastante activos en la idea de lo que está pasando no debe ocurrir con el nombre de su ciudadanía. No, ellos quieren decir, si algún día en la historia esto se ve, que tiene proporciones de racismo y de todo tipo de mala conducta, yo quiero que se diga a mis hijos, a mis nietos, esos norteamericanos de origen noruego, de origen sueco, ellos están diciendo que aquí en Minnesota eso no se permitió sin que nosotros nos opusiéramos. Son gente buenísima, déjenme decirle. Yo creo que me pasó una vez que fui a Cuba y estaba en Minnesota, y recuerdo que unas amistades nos dijeron, en Minnesota, ahí ese es el lugar donde asesinaron. Entonces me recuerdo que dijeron el nombre del afrodescendiente que decía, I can breathe, no puedo respirar. Y en realidad yo les dije, mira, sí, chicos, eso pasó ahí, y es verdad que pasó, y yo sé que eso está filmado y todo eso, y que se ha divulgado en Cuba, pero déjame decirte que uno de los lugares donde hay gente más solidaria, más buena, más integrada, que te abren la puerta, son gente muy noble, es en Minnesota, en sus áreas rurales, donde yo vivía en un colegio que era básicamente una ciudad que giraba en torno al colegio y a la universidad y una fábrica de botes, porque Minnesota tiene muchos lagos, y en el área urbana, sobre todo en el área urbana. Por ejemplo, usted va y la gente te trata muy bien, es muy normal que la gente llegue y salude, si tú estás mirando, lo ves por algo que ellos están haciendo, te saludan. Así que voy a poner la explicación que dio este hombre de la comunidad latina de Minnesota para que se entienda esta situación.
mató a una mujer en un operativo en Minneapolis, Minnesota. La víctima era una ciudadana blanca estadounidense y de 37 años. La policía de Minneapolis declaró que la mujer no era objetivo del operativo. Además, agregó que se encontraba en su auto y al parecer estaba bloqueando la calle por la presencia de los agentes de migración. El Departamento de Seguridad Nacional afirmó que los agentes de ICE dispararon como un acto en defensa propia. El incidente ocurrió en medio de una serie de operativos de control migratorio llevados a cabo en grandes ciudades de Estados Unidos. If you're thinking of selling your house, want to know how much more you could be getting by using this brand new way to sell? The real estate market is... Vamos a ver. Vaya caramba. Vamos. Caramba, ¿qué pasa ahí ahora, che? Que tengo unas cuantas ventanas abiertas aquí. Yo creo que por eso también más suave. La primera vez no lo pude poner y ahora lo tenía, ya había encontrado el video. Caramba. Bueno, ahora estaba en este mismo momento y le metieron el anuncio, caramba, en el mismo medio cuando esto salió. Yo necesito aprender cómo poner los diferentes videos en lo que algunos llaman la parrilla o la base, porque después se me esto caramba, ya debe estar viniendo ya. Déjame ver si lo paro y lo vuelvo a poner. Ya, a ver, lo voy a mover un momentico, a ver. Aquí viene una cosa que dice. Yo voy a coger el link y lo voy a poner de nuevo. Me ha pasado varias veces así. Y lo voy a cerrar y lo voy a poner de nuevo. Lo voy a cerrar y lo voy a poner de nuevo. Discúlpeme. Ya, discúlpeme, yo lo voy a poner de nuevo. Lo voy a cerrar y lo voy a abrir de nuevo. Y ya, a ver. No sé qué es lo que ha pasado aquí. Que se hizo. Vino ese anuncio, yo le puse saltar. Y después no salió. Vamos a ver ahora. Caramba. Espérense, ya viró. Espérense un momento. Ya, ahora ya lo encontré de nuevo, ya está funcionando el link. Estas cosas pasan, señores. Y yo hago todo esto, como siempre les digo, a pulmón. A mí si no me da dinero, gobierno alguno. Y por cierto, privadamente también me dan muy poco, me dan poco dinero porque me da lo que la gente puede. Se lo agradezco y la solución es ampliar la base, a ver si podemos llegar a más personas. Vamos a subirlo. Ahora lo vamos a ver de nuevo ya, antes que se nos pierda. A una mujer en un operativo en Minneapolis, Minnesota. La víctima era una ciudadana blanca estadounidense y de 37 años. La policía de Minneapolis declaró que la mujer no era objetivo del operativo. Además, agregó que se encontraba en su auto y al parecer estaba bloqueando la calle por la presencia de los agentes de migración.
El Departamento de Seguridad Nacional afirmó que los agentes de ICE dispararon como un acto en defensa propia. El incidente ocurrió en medio de una serie de operativos de control migratorio llevados a cabo en grandes ciudades de Estados Unidos. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, criticó duramente el actuar de los agentes de migración. Frey los acusó de estar matando gente. También pidió una investigación exhaustiva del hecho y exigió que los agentes de ICE abandonen la ciudad. No están aquí para dar seguridad a esta ciudad. Lo que hacen no es brindar seguridad a Estados Unidos. Lo que hacen es causar caos y desconfianza. Están destrozando familias, están sembrando el caos en nuestras calles y en este caso, literalmente matando gente. Ahora apareció otro anuncio más. Ustedes saben cómo es. Ampliamos la información con Alejandro Orozco Aceves, director de noticias de la radio La Raza, Minnesota. Alejandro, ¿puedes resumirnos qué ha ocurrido para que esta redada termine con una persona muerta? En las imágenes se ve cómo agentes del ICE intentan que una persona abra la puerta de su vehículo y cuando este arranca, un agente dispara. ¿Qué ha pasado? Bueno, Silvia, primero que nada, un gusto saludarte. Y lo que sucedió esta mañana es que, mira, aquí en el área de las Twin Cities, cuando hay operativos de ICE, personas que se llaman observadores van y siguen estos convoys de los federales, alertando con silbatos y con sus claxon para que la gente sepa que este operativo va ahí. En esta ocasión, al pasar por la calle Portland, uno de los vehículos de ICE se da cuenta que lo viene siguiendo esta persona, como varias, se frena y entonces el vehículo de esta mujer, que ahora ya ha muerto, se patina. Aquí tenemos temperaturas muy bajas en el área metropolitana y bajan los del vehículo también de federales que viene detrás de él, tratan de bajarla del auto y con la excusa de que intentaba irse, bueno, pues un oficial le dispara a quemarropa, 3 o 4 impactos, todavía no se ha dilucidado esto. El operativo no era en ese lugar de la Portland y la 34, sino que iban a otro lugar y bueno, pues se da este incidente donde la mujer muere más tarde en el hospital. La verdad es que las heridas hacían imposible que pudiera sobrevivir y esto se da dentro de este operativo que se está llevando ahorita en las Twin Cities. Dicen que es el más grande que se ha realizado, con 2,000 agentes que llegaron este fin de semana para ejecutar acciones, dicen ellos, contra el fraude que se ha presentado o que se alega que se ha presentado, pero sobre todo son acciones migratorias. Alejandro, ¿cómo se ha llegado a tanta tensión en esa ciudad con el ICE, el Servicio de Inmigración? Bueno, no olvidemos que Tim Walz, el gobernador de nuestro estado, fue candidato a vicepresidente en la elección anterior. Entonces ya de ahí trae algunas ciertas enemigos. Minnesota es un estado que es amigable con las personas inmigrantes, sobre todo por las condiciones que tenemos de temperatura y todo eso. Es difícil venir a trabajar aquí. Entonces muchas personas de las que hay aquí son inmigrantes, muchos de ellos somalíes, muchos de ellos latinos, y se ha tomado como blanco, como otros estados demócratas, para efectuar. Se habían esperado algo, pero ahora desde el 1 de diciembre para acá se han intensificado los operativos para capturar a personas inmigrantes y a partir del 1 de enero se habla de este operativo, dicen ellos, el más grande de la historia, que como te digo tiene 2,000 agentes. Eso ha generado, por ejemplo, ayer estuvo Kristi Noem, la secretaria del DHS, participando ella en un operativo deteniendo a una persona de origen hondureño en algo más bien mediático. No había cámaras, había micrófonos, había vehículos blindados para detener a una sola persona. Entonces, son demasiados agentes federales, duplican la cantidad de, por ejemplo, de policías que tiene Minneapolis en la ciudad. La verdad es que sí es un escenario tenso el que se está viviendo. Muchísimas gracias, Alejandro Orozco, director de noticias de Radio La Raza, Minnesota, por este reporte. Bueno, como siempre, un gusto saludarte. Ya ustedes saben. Yo creo que esta es una de las explicaciones que yo he visto en español mejor fundamentada. Incluso esto fue hace unos cuantos días. Yo lo tenía la última vez que presentamos, yo lo quería poner, pero lamentablemente no lo tenía en las pantallas para compartir, pero el tema que había venido primero era una entrevista a un profesor, creo que es uruguayo, en Portugal, Andrés Malamud, que es muy buen profesor, una persona que yo sigo mucho. Y después entonces veo que sale en el mismo video, no está anunciado así por La Voz de Alemania,
la discusión sobre la conversación con esta persona de Minnesota, a quien yo tuve la oportunidad de conocer allá, porque él es el director de una radio comunitaria y también una personalidad en la comunidad que va, por ejemplo, cuando hay actividades de la Cámara de Comercio Latina, etcétera. Yo no recuerdo de dónde es él, pero si mal no recuerdo, me parecía que era ecuatoriano. No estoy seguro, eso no se puede llevar al banco, pero es importante que él haya expresado estas cosas ahí. Entonces yo voy a dar ahora la primera pausa y para hacer un corte aquí y después regresamos y vamos a hablar ahora de las cosas que han dado diciendo la congresista del sur de la Florida, que yo creo que ella está sintiendo que el tema de la competencia política, del disgusto que hay en el distrito de ella por cómo andan las cosas en el tema migratorio y otros temas, y está muy movilizada. María Elvira está saliendo en cuanto lugar puede de la televisión, hablando en cuanto lugar puede de la radio, no solo allá, sino en la televisión nacional, y entonces ahora sí ha puesto un cohete en este tema de la llamada Ley Dignidad. Ahora vamos a discutir sobre eso, vamos a conversar sobre eso después de la pausa. Espéreme un minutito.